Recuerda quién eres. Recuerda quién eres y que no se te olvide nunca quién eres. No saben lo importante que es tener muy claro quién eres. A mí en los últimos días se me olvidó quién era yo. Y para variar esto pasa más seguido de lo que me gusta admitir. Es muy importante que sepas quién eres y que constantemente te lo estés recordando. Porque en el momento en el que a ti se te olvida quién eres, empiezas a dudar, empiezas a tomar decisiones impulsivas, empiezas a ver la realidad todo mal, empiezas a victimizarte. No olvides quién eres. Esta semana estuve sobrepensando demasiado una de mis manifestaciones, porque esta manifestación me despierta miedos, dudas, inseguridades, traumas, todo mal. Todo mal. Y en lugar de rápido levantarme y rápido salir de ahí, rápido sacarme el modo víctima y rápido trabajar la fe y rápido todo, me quedé ahí una semana completa y estoy harta. Lo que yo sobrepensaba era vivir algo que ya viví en el pasado que no me gustó. Y es un patrón. Entonces me daba mucho miedo que este patrón se repitiera. Ahora, hoy en día, pues. Y es muy importante entender que uno, no hay nada que temer, que esto se los digo en todos y cada uno de los podcasts y yo me lo estoy diciendo a mí misma en este momento. 2, no vine a esta vida a preocuparme, eso lo recordé ayer. Y 3, que no soy la misma persona que era yo cuando se repitieron estos patrones en mi pasado. Esta semana fue de mucha introspección a mí. De hecho, no iba a haber podcast porque no sabía de qué hacerlo y no sabía cómo aterrizar este tema que estaba viviendo yo conmigo. Porque para mí es súper importante que ustedes sepan que no siempre estoy vibrando alto, no siempre me la paso bien, a veces tengo miedo, a veces tengo dudas. Hay momentos en los que se me olvida por completo quién soy y empiezo a dudar de todo. Y me atrapé a mí misma esta semana sobrepensando reacciones que yo tendría si este patrón se me presentara ahorita. Y la realidad es que no hay nada que temer. No soy la persona que era cuando viví ese patrón por última vez. Hoy estoy consciente de por qué inició ese patrón en primer lugar. Era manifestación mía, por mis miedos, mis dudas y mis inseguridades. Y ayer fue un momento de sentarme y decir, ok, a ver, estoy sobrepensando, ¿por qué estoy sobrepensando? ¿Qué estoy sobrepensando? ¿Y qué voy a hacer al respecto para dejar de sobrepensar? Porque estoy harta. Esto ya no es mi normalidad, o sea, esto ya no es común adentro de mí. El que yo le esté dando 300 vueltas al asunto ya no es normal en mí, gracias a Dios. Entonces, fue mucho de realmente pues pararme a analizar qué era lo que estaba pasando y me ayudó muchísimo a entender pues a tener las respuestas de estas preguntas. Entendí por qué estaba pensando lo que estaba pensando, de dónde venía y encontré la respuesta para calmarme. Entre las cosas que descubrí dentro de mí esta semana, descubrí que lo que me hacía también darle muchas vueltas al asunto era Instagram. Instagram, las últimas de 2 semanas para acá, mi algoritmo solamente me está enseñando cosas que aunque me encantaría vivirlas, porque eso fue algo muy interesante. Son reels muy positivos, son reels de pareja, son reels de aventuras, son reels de viajes, son reels de cosas que a mí me gustaría vivir. Me despertaba esta duda de, ¿y si puede pasar o no? ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que no pasa? ¿Y qué tal que pasa esto que pasó en mi pasado? O sea, como que empecé a sobrepensar muchísimo y yo
pues ya no soy así, gracias a Dios. Entonces dije, ok, el celular es lo que me está haciendo sobrepensar, voy a dejar el celular. Y anoche hice el experimento de en la tarde-noche, en los momentos que tuve libres, de usar poco el celular, de ponerme a hacer otras cosas. Y fue hermoso, porque descubrí que efectivamente ya no sobrepienso si no tengo el celular cerca. Interesante analogía. Entonces, pues dejé de usar el teléfono y dejé de sobrepensar y me calmé y todo estuvo bien. Entonces, volví a conectar conmigo misma, que creo que es muy importante. Se me olvidó quién era yo. Se me olvidó esta semana que no hay nada que temer. Se me olvidó que todo en la realidad se mueve a mi favor. Se me olvidó que todo pasa por algo. Se me olvidó todo lo que yo les enseño a ustedes, se me olvidó en una semana y qué estrés. Fue la conmoción de cumplir 25. Entonces, realmente no sé cómo explicarlo en español, pero en inglés la frase sería I'm grounded. O sea, como que ya tengo los pies otra vez en la tierra. Ya sé otra vez quién soy, ya sé, volví a conectar conmigo, volví a hacer esas cosas que me gustan, independientemente del celular, porque mucho de lo que yo hago en el celular me gusta muchísimo, que es en este caso grabar contenido, grabar el podcast, contestarles a ustedes, tener sesiones, todo eso yo lo hago desde mi celular. Entonces, ayer fue de, ok, voy a usar mi celular como lo que es, una herramienta de trabajo, y voy a hacer otras cosas que me gusta hacer fuera del celular. Y salió perfecto. Me calmé, dejé de sobrepensar, me di la fuerza que necesitaba otra vez. Todo salió bien. Y ya otra vez tengo paz mental. Es muy importante que no olvides quién eres, porque en el momento en el que olvidas quién eres, entran estas dudas a hacer que te muevas con precaución en la realidad, a hacer que sobrepienses, a que literalmente dudes de ti y todo salga mal. Y por un segundo me enojé conmigo misma esta semana porque yo decía, llevas ya 5 años trabajando en ti. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese trabajo? ¿Por qué fue tan fácil caerte? ¿Por qué fue tan fácil que te victimizaras y empezaras a sobrepensar? No está bien. Y me regañé a mí misma y fue como, a ver, despierta porque no estás siendo la persona que realmente eres. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está el amor propio? ¿Dónde está el valor propio? ¿Dónde está tu seguridad? O sea, ¿dónde estás? Te perdiste. ¿Dónde estás? ¿Cómo es posible que te hayas permitido perderte así? Y ya después me abracé a mí misma y dije, bueno, está bien, no pasa nada. Tampoco me voy a hablar tan feo. Pero es muy importante que tengamos cosas en la realidad que nos recuerde quiénes somos. Y en mi caso fue también esta frase de yo no vine a esta vida a preocuparme. Me voy a dejar de preocupar porque yo no vine a esta vida a preocuparme. Y tenía muchísimos meses que yo no decía esa frase y esa frase me encanta. No viniste a esta vida a estarte preocupando por algo. Relájate, suéltalo ya. Suelta tus miedos, suelta tus inseguridades, tus dudas, todo va a estar bien, pero ya suéltalo, relájate, enfócate en otra cosa. Y se logró, y estoy muy orgullosa de mí en ese hecho, porque yo pensé que ya estaba todo perdido en algún punto. La cabeza va muy rápido, chicos, y Dios también va muy rápido y se mueve muy rápido, entonces lo que tenemos que hacer es disfrutar el viaje. Pero a lo que voy es que no olvides nunca quién eres. Y si no sabes quién eres, esta es tu señal para que te demuestres quién eres. Demuéstrate que eres increíble, demuéstrate que eres capaz, demuéstrate que puedes lograr lo que tú quieras, demuéstrate que no hay nada que temer, demuéstrate que vas a estar ahí para ti sin importar nada, para que confíes en ti y todo salga bien. Todo va a estar bien, porque la realidad siempre tiende al bien. Respira.
me di cuenta que lo que sobrepensamos viene de 3 cuestiones. Bueno, miedos, pero esos son 3 miedos en específico. Miedo a que no pase aquello que queremos que pase, miedo a haber cometido errores en el pasado y miedo a revivir cosas feas que hemos vivido en el pasado. Y la respuesta corta a todo es no hay nada que temer, porque no hay nada que temer. Miedo a que no pase, ese se trabaja a través de la fe. Mientras más fe tienes, más grandes son tus posibilidades, más grande es tu universo y más grande es tu creatividad para crear cosas en la realidad. El miedo a que se repitan cosas del pasado, yo lo trabajé porque ese era el miedo específico que yo traía esta semana. Yo lo trabajé a través de decir, nada pasa igual 2 veces. Nada pasa igual 2 veces. El hecho de que tú en el pasado hayas vivido estas cuestiones no significa que las vas a vivir ahorita. El hecho de que tengas similitudes entre un evento en tu pasado y tu presente no significa que la realidad se está moviendo igual. No significa que la realidad sea exactamente igual porque no pasan 2 cosas iguales, nunca. La realidad es diferente en este momento, no tiene por qué pasar lo que pasó antes, porque ni eres la misma persona que eras antes, ni vas a reaccionar de forma igual, ni tiene por qué pasar eso en este momento. No hay manera en la que pase lo que pasó en el pasado. Muchos pasados en esa frase. No hay manera en la que vuelva a pasar. Y eso me quitó muchísimo miedo. Y el tercer miedo es, ya se me olvidó, miedo a que no pase, miedo a revivirla. Y miedo a cometer errores en el pasado. Ok, este miedo de haber cometido errores en el pasado y que esos errores afecten tu futuro, se trabajan a través de la confianza en ti. Chicos, no hay manera en la que ustedes cometan errores. Sus reacciones son perfectas. Perfectas para el espacio-tiempo en el que reaccionaron. Si en ese momento reaccionaron de ciertas formas, eso tiene un porqué. Eso fue perfecto en ese momento. Para que ustedes crecieran, para que ustedes aprendieran, para que ustedes vieran que no había nada que temer, para que ustedes desarrollaran confianza. Aprendan de eso. Si estás sobrepensando que es que qué tal que hice aquello y no le gustó, que esto se me da mucho con aprendices, manifestando personas en específico con las que salen. No, es que salimos y yo, no sé, tomé Coca-Cola en lugar de tomar manzanita, no sé, lo que sea. Ustedes sobrepiensan, y yo me incluyo, sobrepensamos cosas muy estúpidas, la verdad. Pero si estás sobrepensando que cometiste algún error en tu pasado que puede estar afectando tu futuro, respira hondo. No cometiste ni un solo error. El único error que puedes cometer es no ser tú mismo. Sé tú mismo. Paréntesis. Si estás saliendo con tu persona en específico, relájate, respira, no va a pasar nada malo. ¿Ok? Respira hondo, sé tú. Esa versión despreocupada de ti es perfecta. Entonces no te preocupes por nada. Confía en ti, confía en que esas acciones que tomaste en el pasado son perfectas y que no pasa nada. Eso es lo importante. Esta parte de la estabilidad emocional me parece sumamente importante que yo se las comparta, tanto estando bien como estando mal. Porque muchas veces ustedes pueden pararse aquí y decir como, no, es que Pau nunca se siente mal, Pau siempre está vibrando alto, y no es así. Me dan mis crisis existenciales también, y sobrepienso, horrible. Y esta semana hasta ansiedad me dio, y hasta quedé así yo como, wow, qué fuerte, hace mucho que no me daba ansiedad de una idea, de que mi cabeza empezara a darle 300 vueltas al asunto, y yo terminara en ansiedad.
no pasó como antes, estoy orgullosa de mí porque a pesar de tener ansiedad solamente fue una taquicardia muy intensa. Bien manejado ese balón de mi lado, estoy muy orgullosa de mí. Y también es importante que nos levantemos. Si estás atravesando ansiedad, si estás sobrepensando, si te la estás pasando mal, abrázate, tente paciencia para salir adelante, todo va a estar bien. Eso es otro error que yo cometí esta semana. Desde el primer minuto en el que me di cuenta que estaba sobrepensando, empecé con una urgencia por dejar de sobrepensar muy grande, porque no me gusta sobrepensar, naturalmente, a nadie nos gusta sobrepensar. Y en lugar de detenerme a analizar tranquilamente por qué estoy sobrepensando, por qué tengo miedos, de dónde vienen estos miedos, realmente tengo que tener miedo, no hay nada que temer y calmarme, empecé a hacer de todo a todo para dejar de sobrepensar. Empecé a tener urgencia para dejar de sobrepensar. Y me estresé muchísimo porque no hay nada que temer. O sea, no hay nada que temer ni hay prisa tampoco por estar bien. Entonces, ténganse paciencia. La paciencia es una virtud bien padre y hay que aprender a tenerla con uno mismo. Y me tardé domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, porque la estabilidad la alcancé ayer por ahí de las 9 de la noche. Terriblemente mal. Pero es muy importante que entendamos que todo a su tiempo, no pasa nada. Si no te la estás pasando bien, pásatela mal. No va a pasar nada malo. Si te la estás pasando mal, no tengas miedo. No significa que el mundo se va a venir abajo si estás vibrando bajo, que realmente pasarla mal no es vibrar bajo. Es porque tienes que aprender algo. Y confía en que lo vas a aprender. Confía en que eso que te está causando ansiedad en este momento vas a entender de dónde viene, vas a entender por qué tienes ansiedad y lo vas a poder trabajar. Y eso nos lo va a dar la fe. Confía en que todo va a estar bien. Que si en este momento estás mal, vas a empezar a tener las respuestas para estar bien, para poder trabajar eso que te está dando ansiedad y estar bien. Eso es todo. No hay nada que temer. Nada. Todo va a estar bien. Hay que estarnos recordando eso todos los días. Y recordarnos quiénes somos nosotros solos. La realidad no se va a parar a recordarte quién eres. Ese es un trabajo que tienes que hacer tú contigo, diario. Demostrarte que eres increíble, demostrarte que puedes, demostrarte que vales mucho, demostrarte que no hay nada que temer. Que pase lo que pase en la realidad, tú vas a estar bien para que te desprendas de la realidad. Justo anoche, que ya estaba yo más tranquila, literal así, porque a mí me gusta hacerlo así, empecé a hablar con Dios y yo le decía como, ay, perdón. Perdón porque por un segundo dudé y por un segundo perdí mi fe y por un segundo ganaron mis miedos y por un segundo pensé que todo estaba mal. Por un segundo dejé que mis miedos fueran más grandes que mi fe. Dejé que mis miedos, literal, así, me cubrieran los ojos de ver con claridad la realidad. No está pasando nada malo en este momento. No tengo una sola razón por la cual tengo que estar sobrepensando. Voy a dejar de sobrepensar porque en este momento todo está bien y no hay nada que temer. También sé que tener miedo no es pecado. No es como que Dios me va a abandonar por el hecho de que yo tenga miedo. Claro que no. Y menos a estas alturas del partido. Dios no nos abandona jamás. Nosotros podremos abandonarlo a Él, pero Él no nos va a abandonar jamás. Eso es algo que a mí me calma la cabeza. Y que me permite cometer errores, sin miedo a que Dios se vaya a enojar conmigo. Porque esta relación con Dios la tenemos toda mal. O sea, nos enseñan una relación con Dios muy horrible, muy horrorosa en todos los aspectos. Y no es así. Dios es una energía que va a estar ahí, que te va a cuidar, que te va a proteger, que aunque tú le des la espalda, ahí va a estar.
Aunque tú tengas miedos, ahí va a estar sin importar absolutamente nada. Bajo esta cuestión de que Dios te ama incondicionalmente. Entonces, pues sí, fue un momento muy espiritual el que tuve ayer. Porque todo esto pasó ayer, chicos. O sea, yo de verdad, para empezar, yo pensé que no iba a haber podcast esta semana porque no sé de qué hablar. Y de repente fue como, bueno, voy a contar lo que pasó esta semana porque creo que es importante y a alguien le puede servir. Nunca sé. A ver si uno nunca sabe a quién le pueda servir este tipo de experiencias. Y que ustedes también pueden trabajar con ustedes mismos. Porque no hay nada más horrible en este mundo que tener ansiedad y sobrepensamiento. De verdad, qué cosa más innecesaria o horrible. Porque realmente no estamos en peligro, no está pasando nada malo. En este momento la realidad es perfecta. Y tenemos muchas cosas que disfrutar y tenemos muchas cosas mucho más padres para estar enfocados que nuestros miedos. Y eso es algo que a mí esta semana se me olvidó. Y no hay nada que temer. Todo va a estar bien. Siempre. Todo tiende al bien. Así. Así. Y es cuestión de nada más decir, sí, confío en que todo va a estar bien. No va a pasar nada malo. Nada malo. Y bueno, también esta parte, es una mezcla de todo. Creo que esto también se los digo en cada podcast. Ten fe y trabaja tu concepto propio. Estas dos cosas son muy importantes. Porque el concepto propio, pues es todo lo que piensas y crees de ti, que es muy importante que sepas con muchísima claridad quién eres, cuánto vales, lo increíble que eres, qué puedes hacer y lograr lo que tú quieras, que puedes manifestar lo que sea. Tu concepto propio es muy importante. Y también tener esta parte de la fe en la que cuando tu concepto propio falla o de repente dudas o tienes miedo o lo que sea, te agarres de la fe para decir, sí, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque existe Dios y Dios se va a encargar de mí, sin importar nada. Y si yo no creo que pueda pasar mi manifestación, voy a confiar en que Dios sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo. Ay, no, qué cosas, chicos, de verdad. Fue una semana de mucha introspección propia. Horrible. Ayer ya estuvo bien, pero en general domingo, lunes y martes y miércoles estuvo súper pesado porque el ruido mental es de verdad una monserga horrible. Horrible. Y lo peor de mi caso es que sí sobrepensé mucho este miedo en específico que les platico, pero también sobrepensaba cosas positivas y yo como, ya, por favor, estoy harta. O sea, ya este sobrepensamiento positivo, el hecho de que sea positivo no significa que me guste tenerlo. Es horrible. Yo quiero estar presente. No hay nada más hermoso que estar presente aquí y ahora, sin miedos, dudas, inseguridades, todo bien. Ah, no. hay que sobrepensar también las cosas positivas. De verdad horroroso, chicos, horroroso. Si estás sobrepensando, respira hondo, no hay nada que temer. 100% viene de algún miedo. Analízalo. Échate un clavado contigo mismo a ver qué estás pensando, por qué estás pensando lo que estás pensando. Responsabilízate de ello y trabájalo. Todo lo que sobrepensamos viene de un miedo. Todo. No hay nada que temer. Nada. No hay nada que temer. Y tengo miedo, porque a pesar de que ya tengo más paz que hace unos días, el miedo sigue ahí. Y me estoy aferrando a capa y espada y confiando en Dios, a como Dios me está dando a entender literalmente que todo va a estar bien. Y todo siempre va a estar bien, no hay nada que temer. Entonces, si estás sobrepensando, respira hondo, enfócate en ti, literalmente ponte a analizar por qué estás pensando lo que estás pensando. Y vas a tener muchas respuestas y vas a saber un poquito más de ti. Y todo va a estar bien, porque todo siempre está bien. Qué emoción. Qué bueno que todo siempre tiende al bien. Qué susto de repente, pero no. Pensé que no iba a haber podcast esta semana. Pero no, estoy feliz de que sí haya. Y de que les pueda contar esto
con la tranquilidad y la confianza con la que se los cuento. Porque no siempre se está bien. A veces pasan cosas en la realidad o pasan cosas adentro de uno que nos mueven muchísimo y es horrible. Pero lo importante siempre es sacarnos de esos lugares oscuros, aprender de esos lugares oscuros y confiar que todo va a estar bien. Nada más. ¿Ok? Ok. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Es un poquito más corto que otros capítulos, pero era algo que yo quería contarles. Espero que estén súper bien. Recuerda que no hay nada que temer y que no viniste a esta vida a preocuparte. Bendita sea esa frase, como me regresó a mí, a mi centro creador literal esta semana, porque, ay no, de verdad fue horrible. Pero todo va a estar bien, eso es lo importante. ¿Ok? Ok. Nos vemos y nos escucharemos en el siguiente podcast. Bye.